Hola, espero estén bien mis amadas criaturas de Dios en este día tan maravilloso que el bendito Dios, creador del cielo y de la tierra, nos concedió hoy a toda la humanidad. Espero no incomodar la comodidad y la paz de tu hogar en este día. Hoy siendo testigo los cielos y la tierra que os traigo palabra de Dios. Hace 2000 años y un poco más, nació el Mesías, el cual Dios ya había prometido para salvación de la humanidad, a hombres y mujeres, y podemos apreciar ese nacimiento en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 7, y luego podemos apreciar que Él es adulto, Lucas capítulo 2, versículo 52, y después podemos apreciar que comienza un ministerio de predicación. Lucas capítulo 3 versículo 23. Y ese ministerio de predicación es acerca del reino de Dios. El Maestro, el Mesías, el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16 versículos 16. Cuando Él anduvo sobre la tierra en Israel, Él anunciaba diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15. El reino de Dios se aproxima muy pronto, donde el Rey será nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis capítulo 19 versículos 16. Como te decía, el Señor viene a gobernar la tierra, y Él reinará por todos los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 11 versículos 15. Nuestro Señor Jesucristo, Él vino a anunciar el reino de Dios que se aproxima en un futuro no muy lejano, pero para entrar en ese reino tenemos que nacer de nuevo, porque si no lo hacemos no veremos el reino de Dios. Juan capítulo 3 versículos 3. Ahora viene y nace la pregunta: ¿cómo puedo nacer de nuevo? Nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, nos da la respuesta. De cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. Esto es lo que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, vino a anunciar, y tú puedes estar en ese reino. Tú, oh hombre, y tú, oh mujer, y has oído que Cristo Jesús murió en la cruz. Permíteme explicarte, el Señor fue escarnecido, maltratado y crucificado en la cruz del Calvario. Mateo capítulo 21 versículos 27 al 31. El Señor fue muerto, sepultado, pero al tercer día resucitó. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. Y nuestro Salvador dijo que así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas capítulo 24 versículos 46. Y el Señor dejó esta orden, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas capítulo 24 versículos 47. Como puedes notar, tu criatura de Dios, el bendito Dios del cielo nos anuncia que viene su reino sobre esta tierra, y nos anuncia de un Salvador, el Señor Jesucristo. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9 versículo 6. Su nombre es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese Dios con nosotros es quien vino a anunciar el reino de Dios que vendrá y que dio su vida en la cruz. Ese es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Juan capítulo 6 versículo 69. Tú, oh hombre, y tú, oh mujer, ¿tú deseas estar en el reino de Dios? Primero entiende esto. La primera pareja en el principio desobedeció la orden que Dios les dio y pecaron. Génesis capítulo 3 versículo 6. Así hoy en este tiempo todos los seres humanos andan en desobediencia con Dios Padre, andando en sus propios caminos, y por eso Dios Padre dio hacia la tierra quien buscara a Dios. Salmos 14 versículos 2. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmos 14 versículos 3.
se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmos 14, versículos 1. Y por eso el Señor de los ejércitos nos dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 23. Como puedes notar, el Señor Dios del cielo y de la tierra nos cuenta a todos como culpables y pecadores. Y por tanto, estando en esta condición, el hombre y mujer no puede salvarse por su propia cuenta. Y como Dios ama a la creación que Él hizo, pero como el ser humano anda perdido en sus propios caminos, Dios envía a su amado Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículos 10. Y la verdad a quien busca es a ti hombre y a ti mujer. El Señor te anuncia que hoy es tu salvación y te dice el Señor en su palabra para tu vida que en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te ayudé. Isaías capítulo 49 versículos 8. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 2. El Señor te dice que la salvación es hoy. Ahora recuerda que hace un momento te decía el Señor mediante su palabra que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Juan capítulo 3 versículos 3. Y que debes nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3 versículo 5. Como puedes notar en la bendita palabra de Dios en Romanos capítulo 3 versículos 23, nos dice el Señor que todos pecaron y como estamos en pecados necesitamos perdón de pecados. Ahora te haces una pregunta como se la hizo el carcelero en el libro de los Hechos. Él preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Hechos capítulo 16 versículos 30. Y esa misma respuesta que se le dio a este hombre es la misma que se te da a ti en este día, a ti hombre y a ti mujer. Y aquí está tu respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16 versículos 31. ¿Deseas recibir perdón de todos tus pecados para ser limpiado, para estar en el reino de Dios que viene muy pronto? El día cuando el Dios Padre hará cielos nuevos y tierra nueva, donde morarán la justicia. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 13. Si desea esta oportunidad para estar con el Señor cuando Él gobierna en la tierra en el milenio y para reinar con Él para siempre. Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. Recuerda que la salvación es hoy, porque ten presente que está escrito para los hombres y mujeres que mueran una sola vez y después el juicio. Hebreos capítulo 9 versículos 27. Así que el Señor te dice hoy, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados todos vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de paz. Hechos capítulo 3 versículos 19. Por eso el Señor te dice a ti hombre y a ti mujer, mira a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías capítulo 45 versículos 22. Por eso venid, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1 versículos 18. Así que nuestro Padre eterno de los cielos nos desea perdonar y siempre nos recuerda esto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Si deseas el perdón de todos tus pecados, Dios Padre te dice mediante su palabra, arrepiéntanse y conviértanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis como regalo el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 versículos 38. Tú, oh hombre, y tú, oh mujer, ahora ya sabes que el reino de Dios viene sobre toda la tierra. Apocalipsis capítulo 11 versículos 15. Que el Señor nos cuenta como culpables y pecadores a todos. Romanos capítulo 3 versículos 23. Pero Dios nos envió un Salvador, a Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente.
Juan capítulo 6 versículo 69. Ahora ya sabes quién es tu Salvador y qué debes hacer para estar en el reino de Dios. La decisión única y más importante de tu vida es únicamente tuya. Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, Hechos capítulo 1 versículos 11, dejó esta orden como la que te anuncié en el principio. El Salvador, nuestro Señor Jesucristo, dijo que toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28 versículos 18 y 19. Y también dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16 versículo 16. Esta palabra es mensaje de Dios para ti, oh hombre, y para ti, oh mujer, que estás escuchando. Así como puedes notar, no es palabra mía, sino de parte de Dios para ti. A mí que me escuchas, solo soy un mensajero que obedece a su Señor, el mandato que ya te anuncié. El bendito Dios del cielo y de la tierra, Él es el que ha anunciado y sigue anunciando hasta este día. Y así dice el Dios Todopoderoso: yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Isaías capítulo 46 versículos 10. Como puedes notar, el Padre Eterno, Él todo lo está anunciando de antemano. Permíteme recordarte que Él anuncia el reino de Dios que se aproxima muy pronto. Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15. Apocalipsis capítulo 11 versículos 15. Luego Él manda y te avisa que tú puedes ser parte de ese reino. Creyendo y obedeciendo al Señor Jesús, Él te promete que si crees en Él tienes vida eterna. Juan capítulo 3 versículos 36. Pero también se nos dice que si no creemos seremos condenados. Jesucristo el Señor dijo que si no creemos que Él es el Salvador, en vuestros pecados moriréis. Juan capítulo 8 versículos 24. Si tú deseas ser perdonado o perdonada, el Señor te dice hoy: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos capítulo 22 versículos 16. Dios Padre está avisando de antemano, sí, a ti que me escuchas, que un día Dios y Jesucristo su Hijo amado tomarán control de esta tierra y reinará la verdadera paz. Nuestro Dios y Cristo reinarán por toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 11 versículos 15. Él promete cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 13. Pero antes que venga el reino de Dios a esta tierra, vienen tiempos difíciles. El Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nos dice que habrá una gran tribulación sobre toda la tierra. Mateo capítulo 24 versículos 21. Para que me entienda mejor, una gran calamidad sobre toda la tierra, que incluye guerras, enfermedades, desastres naturales, engaño religioso, hambre, terremotos y muchas cosas más. Mateo capítulo 24 versículos 3 y 7. Y la buena noticia del reino se anunciará y se sigue anunciando para testimonio a todas las naciones. Mateo capítulo 24 versículos 14. Y eso es lo que hoy se te anuncia a ti, hombre, y a ti, mujer, porque Dios el Creador ha decidido y establecido un día cuando va a juzgar todas las cosas y los secretos de los hombres y mujeres por Jesucristo. Romanos capítulo 2 versículos 16. Tienes que saber que aquí el día del Señor viene terrible y de indignación y del ardor de su ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus moradores, y castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y hará que cese la arrogancia de los soberbios y abatirá la altivez de los fuertes. Isaías capítulo 13 versículos 9 al 11. El Señor Dios Padre lo ha determinado así. Por eso el Señor te anuncia la salvación de antemano.
Y esa salvación está en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículos 29. Ahora ya sabes que viene una gran calamidad sobre toda la tierra, mejor conocida como la gran tribulación. A ti, oh hombre, y a ti, mujer, si sigues a Cristo el Señor y le obedeces, Él promete guardarte de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 3 versículos 10. Recuerda que Dios va a castigar al mundo por sus pecados y por su maldad. Isaías capítulo 13 versículos 9. Pero va a salvar a los que creen en su amado Hijo y les dará vida eterna. Juan capítulo 3 versículos 36. Pero cuando Él regrese, vendrá a salvar a los que le esperan, como ya vimos. Pero vendrá para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 8. El Dios Padre eterno te invita a su reino que viene pronto con nuestro Señor Jesús como Rey. Él viene muy pronto por su pueblo que le espera, pero va a castigar al que no quiere recibir la salvación por Él. Así que la oportunidad está en tus manos. Me despido recordándote todo lo que se te anunció hoy es verdad, porque Dios Padre lo único que no puede hacer es mentir. Él no cambia. Hebreos capítulo 6 versículos 18. Y lo que ha determinado, eso Él hará, porque todo lo que sale de su boca es verdad. El Señor Jesús te invita a ti, hombre, y a ti, mujer. Te dice nuevamente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos capítulo 1 versículos 15. La ruta que debemos tomar es Cristo Jesús. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14 versículo 6. Porque si crees y le sigues tendrás vida eterna. Juan capítulo 3 versículos 36. Pero si rehusas creer en el Hijo ni le obedeces, no verás la vida, sino que la ira de Dios estará sobre ti. Porque si no crees que Él es el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo, moriréis en delitos y pecados. Juan capítulo 8 versículos 24. El Señor te dice: hoy puedes ser justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3 versículos 24. Y si vienes a Él para ser justificado o justificada, porque estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 5 versículos 9. Y si ya estás en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 versículos 1. Mis estimados y estimadas hombres y mujeres, una pregunta: ¿ya estás listo esperando el reino de Dios? ¿Y fuiste justificado en la sangre de Cristo por el bautismo para el perdón de pecados? Hechos capítulo 2 versículos 38. Y si no lo has hecho, hoy es tu oportunidad. Y hoy tú puedes recibir perdón de pecados por la sangre de Cristo, como lo hicieron hombres y mujeres cuando Felipe anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 8 versículos 12. Si sigues sin Cristo en este mundo y viviendo en el pecado, recuerda que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6 versículos 23. Un consejo para ti, hombre, y para ti, mujer: anímate. Esta es la única oportunidad verdadera de tu vida. Cristo Jesús es la verdadera luz del mundo, y si le sigues no andarás en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Juan capítulo 8 versículos 12. Y también el Señor te dice hoy: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5 versículos 24. Recuerda que el Hijo del Dios viviente, Juan capítulo 6 versículo 69,
nos vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículos 10. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito capítulo 2, versículos 11. Porque la voluntad de Dios es esta, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 4. Por eso el Señor te dice a ti hombre y a ti mujer, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos capítulo 16, versículos 31. Espero haya sido de gran bendición esta palabra para tu vida. Recuerda, Dios te ama y el reino de Dios se aproxima muy pronto, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo como Rey gobernante sobre ese reino. Maranata, Cristo viene pronto. Dios te bendiga y te aguarde. Amén.